Buenos días, estimados hermanos, amados, Dios te siga bendiciendo. Amén. Esta vez no vamos a ir a Nehemías. Vamos a ir a otro texto de la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo número 12. Vamos a hacer una pequeña pausa de la serie sobre la renovación espiritual para tratar, ya que Dios mediante vamos a celebrar esta importante reunión anual el 21 de este mes en la voluntad del Señor, y como el liderazgo de la iglesia ha tenido la preocupación de fortalecer la identidad como miembros de un mismo cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia local, en este caso nosotros, yo quisiera que por favor dirijamos nuestras mentes y nuestros corazones a 1 Corintios capítulo número 12. No es un mensaje que va a abarcar de manera detallada cada parte de este capítulo, porque eso implicaría una serie o una miniserie, sino dar pinceladas y destacar los elementos más importantes del pasaje con relación al hecho de que Dios nos ha dado dones para provecho del cuerpo. Dios te ha dado habilidades espirituales. Cuando te convertiste, cuando me convertí, Dios impartió dones espirituales, como dice el versículo número 7, para provecho, es decir, para el bien común, para el beneficio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice el versículo número 1, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, es decir, cuando eran paganos, cuando ustedes no eran evangélicos, se les llevaba o se les extraviaba llevándoles como se les llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, maldito sea Jesús. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar al Señor así, de esa manera. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En otras palabras, el Espíritu se manifiesta en la iglesia a través de dones. Los dones son una revelación del Espíritu para provecho de la iglesia, para el bien común, para el crecimiento de la iglesia, para el bien espiritual del cuerpo de Cristo. Y entonces nos da como una especie de racimo representativo de esos dones. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus,
a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, es decir, todas estas manifestaciones o revelaciones del Espíritu, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. ¿De qué manera? Como Él quiere. Fue en el año 2013 que el famoso actor Brad Pitt, ¿cuántos conocen a Brad Pitt? Bueno, especialmente las mujeres. Le reveló a la revista Esquire la condición que hacía que el mundo lo creyera a él, a Brad Pitt, una persona demasiado pretenciosa, como medio orgullosita. Y alguien a quien no le importaban los demás. O sea, esa es como la manera de pensar de mucha gente en cuanto a Brad Pitt. Una persona pretenciosa, una persona a quien no le importan los demás. Y dice él reveló esto. Hay tanta gente que me odia porque piensa que les estoy faltando al respeto. Hubo un año, dice Brad Pitt, en el que dije, este año voy a hablar de eso y decirle a la gente, ok, ¿en dónde nos conocimos? Pero esta estrategia, dice él, solo empeoró las cosas. La gente estaba más ofendida. La gente te dice Brad Pitt, está siendo egoísta, está siendo engreído, es decir, orgulloso. Pero la verdad es que para mí es un misterio. O sea, esto de no conocer o no poder discernir el rostro de las personas, para mí es un misterio. No puedo captar una cara. Y sin embargo, yo vengo de una formación con un punto de vista de diseño estética, de belleza. Y dice él, me haré unos estudios. Le confesó a la publicación. Tremendo fenómeno, ¿verdad que sí? Este famoso actor tiene un problema físico, neurológico, que no le permite captar las caras de las personas, darse cuenta quién es una persona, identificar que es fulano de tal. Y continúa el relato, que los síntomas de los que el actor habla coinciden con la enfermedad neurológica, de aquí, llamada prosopagnosia. Así se llama la enfermedad. Prosopagnosia. Y también conocida como la ceguera de rostros. Ella es una forma de incapacidad de procesar información de los sentidos y también de procesar información visual. Ese trastorno se caracteriza por la incapacidad de reconocer las caras, ya sea de familiares, óigase bien, o incluso el rostro de uno mismo. Así que si usted sufre de prosopagnosia y está con su esposo o está con su esposa y le mira la cara, probablemente le ve los ojos, le ve la nariz, le ve todas las facciones de la cara, pero no puede decir tú eres mi esposa, tú eres mi esposo o tú eres mi hermano en Cristo. Es una enfermedad neurológica. Su singularidad es que la persona que lo padece puede distinguir entre las diferentes partes que forman un rostro. Es decir, puede ver los ojos, la nariz, la mía es un poquito grande y fea, y las piezas que unen una cara. Sin embargo, no puede juntar esta información y crear la imagen de un semblante, es decir, de una cara. Hermanos, esto es algo involuntario desde el punto de vista físico.
Es decir, la persona que padece este problema no lo hace porque quiere, no es una persona engreída que si usted lo saluda y usted sabe que esa persona lo conoce a usted, ella se hace como que no lo conoce. Es algo involuntario, no es algo que se hace adrede a propósito. La prosopagnosia. Ahora yo creo de que este mal físico neurológico podría existir probablemente en la vida de miembros de iglesia y llamarse prosopagnosia espiritual. La incapacidad voluntaria de poder interesarse en la vida de los demás miembros de la iglesia, la incapacidad propia de una actitud voluntaria de no reconocer a tu hermano en Cristo en su necesidad. Y es precisamente esto que el texto nos procura que evitemos, por así decirlo, la prosopagnosia espiritual. Y que de parte de cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo y miembros de esta iglesia local haya no solo un reconocimiento de nuestros rostros, sino un reconocimiento de nuestras vidas, y que los unos y los otros nos preocupemos de tal manera que el cuerpo de Cristo crezca y que usemos nuestros dones para provecho del cuerpo. Una manera en la cual nosotros evitamos esto es precisamente ocupándonos y preocupándonos por el bien común, por el provecho de los miembros del cuerpo de Cristo. Así que la verdad que quisiéramos comunicar en esta mañana es que debemos usar nuestros dones espirituales, los dones que hemos recibido por la gracia de Dios, para provecho del cuerpo, de la iglesia local y de la iglesia universal también, con un criterio que viene de Dios. Ese es el pensamiento que yo quisiera que aprendamos en esta mañana. Usemos nuestros dones para provecho del cuerpo con un criterio de acuerdo al criterio de Dios, de acuerdo a la visión que Dios tiene acerca del cuerpo. Porque, amados hermanos, es Dios el que diseñó la iglesia, es Dios el dueño de la iglesia, es Dios el autor de la iglesia y es Dios también el autor de los dones. Lo menos en este pasaje, capítulo 12, encontramos 3 criterios que nosotros debemos tomar en cuenta para usar nuestros dones para provecho del cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de provecho, tal y como nos lo dice el versículo número 7, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otras traducciones dicen para el bien de los demás, para el bien común. En el capítulo número 14, tenemos una idea de lo que significa provecho, es decir, el usar nuestros dones para provecho. Dice, por ejemplo, el verso número 4 del capítulo 14. Y está presentando un contraste entre el hablar en lenguas en el culto público y la profecía. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, lo cual no es malo. Pero el que profetiza, ¿qué hace? Edifica la iglesia. ¿Y por qué edifica la iglesia? Bueno, porque la profecía en aquel tiempo era un discurso pronunciado bajo la inspiración del Espíritu Santo en el idioma en que la gente lo podía comprender. Mientras que la lengua o las lenguas era un discurso inspirado que requería interpretación. Entonces, si yo me paro y hablo en lenguas en la congregación, nadie me va
a entender, pero mi espíritu ora y mi espíritu se edifica. Yo oro a Dios y soy edificado de una manera en la que solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero dice el apóstol Pablo, así que verso 5, quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más bien que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba ¿qué cosa? Edificación. Porque en el culto público, ¿qué es lo que la iglesia debe recibir? Debe recibir edificación, y eso es provecho. Por eso dice, volviendo al capítulo 12, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el capítulo 14 también, verso 3, hablando de la profecía, dice, porque el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿y qué más? Exhortación y consolación, porque se habla en el idioma que la gente puede entender. Más adelante, verso 26 del capítulo 14, dice el apóstol Pablo, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, es decir, cuando ustedes se reúnen como iglesia, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Criterio, hágase todo ¿para qué? Para edificación. Entonces, cuando hablamos de usar nuestros dones para provecho del cuerpo, estamos diciendo para la edificación de la iglesia, para consolación y para exhortación, para promover el crecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el primer criterio que nos señala el apóstol Pablo en este pasaje como norma que debe ser tomada en cuenta en el uso de nuestros dones para provecho del cuerpo? Bueno, primeramente, versículos 1 al 3, que nuestros dones deben ser usados con un criterio cristocéntrico. ¿Cuál es el criterio? Cristocéntrico. ¿Y qué es cristocéntrico? Bueno, sencillamente que Cristo debe ser el centro de la manifestación de esos dones espirituales. En otras palabras, Cristo debe ser el centro de atención de todos los dones espirituales. Si yo canto, debe ser Cristo el centro de esa alabanza. Si yo oro, Cristo debe ser glorificado. El señorío de Cristo tiene que ser confesado. Si yo predico, entonces también el señorío de Cristo debe ser confesado y el señorío de Cristo debe ser proclamado. Si yo enseño, Cristo debe ser el centro. Si yo visito y si yo edifico y si yo oro por un enfermo o hago cualquier cosa para la gloria de Dios, Cristo debe ser glorificado. Cristo es el centro. El criterio de los dones es el cristocentrismo. Cristo como centro, como Señor de la iglesia. Y Pablo presenta en estos versículos algo que ellos experimentaban, los corintios, experimentaban cuando eran inconversos. Dice el verso número 2. Ustedes saben que cuando eran gentiles, se les extraviaba como se les llevaba a los ídolos mudos. Es decir, cuando ustedes eran paganos, cuando ustedes no eran evangélicos, cuando ustedes no eran convertidos, ustedes adoraban a dioses falsos. Pero detrás de esos dioses había demonios. Demonios que los arrastraban a ustedes hacia los ídolos mudos. Y esos discursos inspirados que ustedes emitían eran diabólicos, eran obrados por Satanás. Y luego en el verso número 3 dice, por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, como dice un escritor, como anteriormente ellos habían sido llevados y arrastrados hacia los ídolos mudos,
Ahora la persona que está poseída o controlada por el Espíritu del Dios viviente es llevada a la máxima confesión cristiana. ¿Cuál es la máxima confesión cristiana? Jesús, el crucificado, es por su resurrección Señor de todo el universo. Solo aquel que tiene el Espíritu puede realmente hacer una confesión así, porque solo el Espíritu puede revelarle a esa persona, a ese creyente, esa realidad de que Jesús, el que fue crucificado, es por la resurrección de entre los muertos, Señor del universo. Eso que dice el versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor, se refiere a que en la iglesia primitiva la principal confesión de fe de la iglesia prometida era: Jesús es el Señor, el que fue crucificado. Dios lo resucitó de entre los muertos, y como dice en Filipenses capítulo número 12, para que toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? Es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Así que, como dice este escritor, la presencia del Espíritu con su poder y sus dones facilita que el pueblo de Dios entienda el poder y los dones como evidencia real de la presencia del Espíritu. Para Pablo no es así. El criterio último de la actividad del Espíritu es la exaltación de Jesús como Señor. Todo lo que reste algo a esto, aunque se trate de expresiones legítimas del Espíritu, comienza a apartarse de Cristo para acercarse a una fascinación más bien pagana con la actividad espiritual como fin en sí misma. Mis hermanos, en otras palabras, todo lo que nosotros hagamos, ya sea cuando la iglesia está reunida como tal o en el ejercicio de nuestros dones espirituales fuera del culto público, todo lo que hagamos debe ser hecho bajo el criterio, bajo la convicción de que Jesucristo es el Señor y Él debe ser glorificado. Lo importante en sí entonces no son tanto los dones, sino como el dador de los dones, como aquel que debe ser glorificado. En segundo lugar, nuestros dones deben ser usados con un criterio que reconoce la fuente de la cual proceden los dones. ¿De dónde proceden los dones espirituales? ¿Cuál es la fuente de estos dones? Noten versículo número 4. En adelante. Hay una palabra o hay dos palabras que se repiten una y otra vez. Diversidad y es el mismo. Verso número 4. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, es decir, de servicios en la iglesia. Pero el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Aquí operaciones se refiere al efecto que produce la acción de Dios cuando el don es ejercitado. En otras palabras, Priscila cantó y entonces eso tiene un efecto en nuestros corazones. Somos edificados. Bernabé meditó la palabra, explicó Efesios capítulo número 1. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que aprendemos y somos edificados y nuestros corazones se mueven a Dios. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, hay diversidad de operaciones, está diciendo, hay diversidad de funciones, hay efectos poderosos que Dios realiza cuando un don es puesto en práctica, es puesto en ejercicio en la vida de la iglesia local. ¿Se entendió eso? No importa que sea aquí o en otra parte. Si el don es ejercido bajo la voluntad de Dios, entonces recibimos edificación. Eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor.
El único y mismo Dios es responsable de la variedad de los dones. Dios es la fuente de los dones. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos derraman dones espirituales. La Trinidad, en otras palabras, es la fuente final de los dones espirituales. Hermano, qué privilegio. Qué cosa tan grande. Qué maravilla que Dios te haya dado dones. Qué maravilla es saber que la Trinidad esté involucrada, esté interesada en esta maravillosa actividad del Espíritu, regalando dones y repartiéndolos. Ahora, note algo importante que Pablo destaca en algunos textos de este pasaje y tiene que ver con el hecho de la soberanía de Dios en el ejercicio de estos dones. Versículo número 11. Bueno, en el versículo 6, primeramente dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. ¿Quién es el que hace todas las cosas en todos? ¿De qué manera? Como Él quiere. Así que eso no es un asunto de mi deseo, de mi preferencia, de mi anhelo, de mi voluntad, sino Él repartió estas manifestaciones como Él quiso, soberanamente. Versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. ¿De qué manera? Como Él quiso. Verso 24. Porque los que nosotros son más decorosos de los miembros del cuerpo no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Quién fue que ordenó el cuerpo? El cuerpo, ¿cuál es el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo? Bueno, la iglesia y el cuerpo humano también. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Dios puso, dice, y aún nos puso Dios. Entonces, la soberanía de Dios, Dios en su soberana voluntad, es el que reparte los dones, dice, como Él quiere, como a Él le agradó, como a Él le plugo, como Él quiso. Y en tercer lugar, el criterio que debemos tomar en cuenta para usar nuestros dones para el bien común, para la edificación de la iglesia, es que nuestros dones deben ser usados con el criterio de que la diversidad, óigase bien, la diversidad de los dones, la diversidad de funciones en la iglesia, la diversidad de habilidades dentro del cuerpo de Cristo, es esencial, es fundamental para que exista una iglesia sana. ¿Queremos una iglesia sana o que la iglesia siga siendo sana? Bueno, entonces el ejercicio de los dones, diversos dones, deben ser puestos en práctica. Nuestros dones deben ser usados con el criterio de que la diversidad es fundamental para que exista una iglesia sana. Lo primero que nos señala el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo a través de este pasaje, tiene que ver con la base que hace posible esta diversidad de dones. Versículos 12, 13 y 14. Aquí viene una comparación. Porque así como el cuerpo es ¿cuánto? Uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Probablemente cuando dice así también Cristo, esto sea una figura del lenguaje para referirse a la iglesia.
Es decir, así también es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y luego señala en el versículo 13 diciendo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos los miembros de la iglesia que forman un cuerpo en Cristo participan en común de la experiencia o de la realidad de tener un mismo espíritu. ¿Cuándo? Cuando fuimos todos bautizados en un cuerpo a través de un mismo espíritu o en un solo espíritu. Siendo el Espíritu Santo el lugar donde somos bautizados y siendo Dios el Padre el autor de dicha obra bautizadora. Así que el bautismo al que se refiere aquí es una experiencia que coincide con la obra de la salvación. El bautismo en el Espíritu no es una obra después que tú te conviertes. El bautismo en el Espíritu es una obra que ocurrió cuando tú te convertiste a Jesucristo y fuiste unido al cuerpo de Cristo para formar un solo cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Todos hemos sido bautizados. No hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una obra soberana de Dios, es una obra cuando tú te convertiste a Jesucristo, es una obra que Dios realizó en el momento de la conversión y no es prácticamente una experiencia, es más bien una posición de gloria en Cristo al ser colocados en el cuerpo de Cristo. Un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, la diversidad es posible porque cuando nos convertimos a Jesucristo, el Espíritu Santo obró, o Dios obró en su espíritu, bautizándonos para formar un solo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Y de esa manera, el un solo cuerpo, esa multitud de miembros, más bien son hechos un solo cuerpo. Luego viene dos ilustraciones para que nosotros podamos entender el hecho de que la diversidad es vital, es esencial para tener una iglesia saludable. Versículo número 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Y ahora utiliza ciertos miembros del cuerpo humano, los personifica, ellos como si estuvieran hablando y se estuvieran quejando para representar el hecho de lo absurdo que es pensar de que porque no seas una parte del cuerpo, no formas parte del cuerpo. Verso número 15. Dice así. Si dijere el pie, está tomando una analogía, es decir, una comparación, donde los miembros del cuerpo, algunos miembros hablan. Y entonces el pie dice, porque no soy mano, ¿qué dice el pie? No soy del cuerpo. Y la pregunta entonces es, ¿por eso no será del cuerpo? Es decir, por eso el pie no será del cuerpo, porque tú lo digas no serás parte del cuerpo. Verso 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? ¿Cuál es la respuesta? No, porque tú digas, oreja, que porque no eres ojo, no eres parte del cuerpo, no por eso dejas de ser parte del cuerpo. ¿Usted entiende la idea? Que su pie comience a protestarle o su oreja comience a decirle a usted, yo no soy boca. Y yo no soy parte del cuerpo. ¿Y qué tú le vas a decir a tu oreja? ¿Por eso no serás parte del cuerpo? En otras palabras,
a pesar de que no eres oreja o no eres ojo sino oreja, eres parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios dispuso la iglesia de esta manera, que hubiese diferentes miembros, que hubiese diferentes funciones, que hubiese diferentes dones. Dios en su soberanía lo quiso de esta manera. ¿Para qué? Para que el cuerpo no fuera una monstruosidad. Versículo número 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Usted se imagina? Un tremendo ojo, pero no tiene ¿qué? Ese ojo no tiene nariz, no tiene boca. ¿Qué más? No tiene piernas para caminar, no tiene manos para poder tocar, para poder agarrar, no tiene órganos interiores. Eso es un gran ojo. Y usted ve ese gran ojo. ¿Eso es un cuerpo? Eso no es un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muchos miembros. Entonces está diciendo, es un absurdo pensar de que el cuerpo es un solo miembro. Por eso dice el versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Hermano, Dios te colocó con ese don o con esos dones porque Él quiso hacerlo. Y Dios quiere que te sientas parte del cuerpo, aunque no seas lo otro que tú quisieras ser. ¿Se entiende? Yo quisiera cantar como Steve Green. Y mire que a veces en aquel tiempo cuando yo cantaba, mire, los ojos me brotaban y las cuerdas de aquí se me querían salir. Yo no tengo esa habilidad, pero Dios me ha dado la gracia de predicar. Pero a otro Dios le ha dado la gracia de cantar. O Dios le ha dado la gracia de consolar. Dios le ha dado la gracia a otros para visitar y animar a los hermanos. Hermanos, qué glorioso. Dios le ha dado a otros la habilidad de predicar el evangelio a los amigos. Yo no tengo esa habilidad. Mi hermano, Dios lo quiso de esa manera. Dios lo determinó así para tener una iglesia saludable, para que no todos hagamos lo mismo, sino que cada quien haga algo diferente para la gloria de Dios. La otra ilustración que continúa es a partir del verso número 20, aunque el verso 19 dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Dice el apóstol Pablo. Verso 21. Aquí viene la próxima ilustración o comparación. Esto nos señala que a pesar de la diversidad, somos muchos, pero a la vez debe haber unidad, porque la unidad no es sinónimo de uniformidad. ¿Qué es algo uniforme? Algo uniforme es una sola, de un solo color o de una sola forma. Por ejemplo, los estudiantes de los colegios y de las escuelas, ¿qué utilizan de ropa? Ellos no van como quieran vestidos. Todos van con un pantalón del mismo color y con una camisa o un t-shirt del mismo color. Uniforme. Pero en la iglesia no hay uniformidad. En la iglesia hay diversidad en la unidad. De tal manera, y aquí viene la aplicación del apóstol Pablo, que haya solidaridad entre todos nosotros y preocupación mutua. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Noten bien que se están tomando dos miembros que están en la parte superior del cuerpo, es decir, el ojo y la cabeza,
para hablarle de manera despectiva, en forma de desprecio, a miembros que están colocados más para abajo del cuerpo. ¿Cuáles son? La mano y los pies. Dice el ojo, que está arriba, en la parte superior del cuerpo, y la cabeza. No pueden decirle a miembros que están en la parte baja, como la mano o como los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Y por qué Pablo toma esta ilustración? Probablemente por el problema de división social que había en la iglesia en Corinto. Ustedes leen el capítulo anterior, capítulo número 11, el apóstol Pablo nos habla de que los ricos llevaban a la cena del Señor sus propias cenas privadas. Y entonces, mientras ellos se hartaban de comida y se embriagaban, no está diciendo necesariamente que se emborrachaban, sino que se atiborraban, se llenaban el estómago de alimentos, y entonces los pobres se quedaban con la cara larga y se le hacía la babita así, mirando a los ricos. Y dice Pablo, o menospreciáis la iglesia de Dios. Y dice, verso número 22 del capítulo 11, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada, es decir, a los pobres. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Así que probablemente cuando el apóstol Pablo dice que el que coma de este pan y bebiere de la copa del Señor de manera indigna, juicio come y bebe para sí, porque el que come sin discernir el cuerpo, probablemente el cuerpo no se refiera al pan que simboliza el cuerpo de Cristo, sino sin discernir la naturaleza de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, si un hermano menosprecia a los hermanos, a los demás hermanos por su condición social, su condición racial, su condición religiosa, y participa de esa manera, está tomando la cena del Señor de manera indigna. De manera indigna. Porque no está discerniendo el cuerpo, la iglesia local. No está comprendiendo la naturaleza de lo que es la iglesia. El cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles somos uno, donde no hay pobres ni ricos, es decir, las diferencias se han acabado. Eso no importa en la iglesia. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si usted no toma en cuenta eso y participa de la cena, está tomando la cena de manera indigna. ¿Usted entendió eso? Porque hay hermanos que, yo no voy a tomar la cena del Señor por cualquier cosa. Y se privan del privilegio, hermano, porque la Santa Cena es comunión de pecadores. Esto es una celebración gozosa. Eso es que Dios acoge a los pecadores por su gracia. Ojo, no estoy diciendo con esto que uno vaya a tomar de manera indiscriminada e irrespetuosa los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Sigue diciendo entonces el verso 22. Antes bien, dice el apóstol Pablo, verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son ¿qué? Los más necesarios. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo que parecen? Noten que dice parecen. Él no está diciendo que son débiles, sino que parecen débiles. Los órganos internos del cuerpo. ¿Cuáles son los órganos internos del cuerpo? El hígado, los riñones, el corazón, los pulmones, todo lo que está dentro de tu cuerpo parecen débiles. ¿Por qué? Porque si estuvieran fuera, no podrían subsistir. Sácate el hígado, a ver, ponlo afuera, sácate el corazón del cuerpo, necesitan estar cubiertos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos parecen débiles. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, los órganos sexuales, nos parecen.
A estos vestimos más dignamente. Usted, ¿verdad?, se cubre y todos nos cubrimos, nuestros miembros, nuestros órganos sexuales, porque sería impropio no hacerlo. Ya no piensen más de ahí, ¿eh? Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Gloria sea el nombre del Señor. De manera que si un miembro padece, ¿qué debe pasar? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro sufre, recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Hermano, por eso Dios puso el cuerpo de esta manera. Un hermano está padeciendo, está en enfermedad, está en dolor, está en tribulación, está en necesidad económica, está débil espiritualmente. Entonces dice Pablo, todos los miembros con él se duelen. Está siendo honrado, entonces nos gozamos con ese hermano. Y finalmente dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y termina con una serie de preguntas y luego con una exhortación. ¿Son todos apóstoles en la iglesia? Respuesta: no todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? Respuesta: ¿todos maestros? Respuesta: ¿todos hacen milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Y ahora dice, procurad pues los dones mejores, es decir, los dones que edifican la comunidad. Los dones que en el culto público son inteligibles, se pueden entender y por lo tanto son de edificación para la iglesia. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es este camino? El camino del amor. El amor. Finalmente, hermanos, todos nuestros dones que son para provecho del cuerpo deben ser ejercidos en amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si hablase profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, dice, nada soy. Y se repartiese mi cuerpo para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo repartiese mis bienes, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado o para gloriarme, según otra variante textual, y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Hermanos, usemos nuestros dones para el bien del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga.